Hoy vamos a responder algunas preguntas sobre cómo funciona el reconocimiento facial de nuestro celular, por ejemplo, o de qué manera funciona el reconocimiento de voz en el asistente de Google, y otros datos así interesantes relacionados con la inteligencia artificial. Hoy la persona que nos va a estar acompañando como ponente en este encuentro es Richard Fabián Arteaga Ospina. Él es egresado de la Universidad de Antioquia, matemático con conocimientos prácticos en programación y modelación. Es magíster en ciencias con especialidad en computación y matemáticas industriales. Richard, muchas gracias por haber participado, por haberte postulado en Enseño Porque Quiero y bienvenido. Hola, buenas tardes Marisol y buenas tardes a todos los participantes, todos los que me acompañan. No, muchas gracias a ustedes pues, por brindarme este espacio para poder impartir mis conocimientos. Pues Marisol ya me presentó, Richard Arteaga, egresado de matemáticas con una maestría en computación. Cabe aclarar que esta presentación, esta charla también hace parte de un proceso de condonación con Sapiencia, que me ayudó para cofinanciar mi maestría, la cual hice en el extranjero. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial, presente y futura tecnología. Ese presente y futura tecnología vamos a ver algunos ejemplos de que ya se están cómo se aplica la inteligencia artificial y ver pues que tiene muchas más capacidades, a ver qué nos espera para el futuro. Bueno, entonces iniciemos. Entonces, inteligencia artificial. Primero que todo, habría que definir qué es inteligencia artificial. Para eso hay unos inconvenientes, dado que la inteligencia artificial conlleva la palabra inteligencia en sí. Entonces, sabemos que decir que algo es inteligente, pues ya la definición de inteligencia es un poco difícil de hacer. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, las definiciones que da la RAE sobre inteligencia. Dice que es capacidad de entender o comprender. También dice que es la capacidad de resolver problemas. También dice que los conocimientos, comprensión, acto de entender y otras más habilidades. Habilidad, destreza, experiencia. Bueno, es unas definiciones muy variadas. La definición 6 tratan sobre si se trata de correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí. Bueno, trata sobre la inteligencia y cosas de secretos de estados y otra cosa diferente a lo que estamos tratando. Entonces, vemos que esa palabra inteligencia entonces tiene distintas interpretaciones y no es una muy concreta. Entonces, para definir, como no tenemos esa definición de inteligencia bien clara, entonces ya vamos a definir bien algo que es inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se dice? Para hacerlo fácil o para hacer una definición fácil o no comprometerse mucho, se dice que la inteligencia artificial simplemente es una rama de la ciencia de la computación que busca simular comportamientos inteligentes a través de la creación de máquinas. Máquinas nos referimos a algún ente artificial, puede ser físico, como robots físicos, o como programas de computadores, alguna creación de máquinas. Esa la definición de máquina sería algún programa, algún algoritmo o algo físico, pues eso abarca esa definición. La inteligencia artificial solamente sería el simular esos comportamientos que nosotros consideraríamos inteligentes, bajo definiciones, las diversas definiciones de inteligentes, de inteligencia. Bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos de unas máquinas. Este ficticio que son unos robots en una fábrica de ensamble, pues ensamblando otros robots, o ese que sea como un brazo mecánico, moviendo algunos bloques, aunque estos comportamientos no parecen muy inteligentes. Solamente ese robot alguien lo programó para que hiciera ese movimiento cada cierto tiempo, agarrar los bloques. De la misma manera, en esta fábrica de robots que podemos ver ahí, solamente están haciendo unos movimientos específicos en un tiempo en específico. Y ya, pues no parece como si fuera algo muy inteligente, pues. Podemos ver aquí otros ejemplos de inteligencia artificial ya cotidianamente, que es algo muy interesante. El hecho de que
Por ejemplo, ahí en buscadores de Google o en buscador de YouTube, vamos a buscar, queremos buscar la canción de Michael Jackson, Beat It, pero pues ni que sabemos cómo se llama, simplemente sabemos algún ritmo, Beat It, entonces, pero en español colocamos Pire Pire Michael, algo así como que eso no suena. Y aún así, YouTube nos da como primera opción lo que queremos, entonces uno dice, uff, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que con esa información tan mala que le di al buscador de YouTube me haya dado pues lo que quería? Eso pues, puede ser un poco de inteligencia porque pues no sabemos cómo hizo eso, cómo nos leyó la mente, cómo sabemos que estamos buscando eso. O podría ser es experiencia. Ya a YouTube le ha pasado varias veces que han buscado así y al final y terminan reproduciendo ese video. Entonces aprendió de que el que está buscando esas palabras así, digamos que en Colombia, países latinoamericanos que no sepan cómo se llama esa canción, están buscando es verdad es esa. Entonces, vemos un ejemplo de una inteligencia artificial, algo que parece inteligente, como nos predijo lo que queríamos buscar. Otro que podemos ver es el uso de estos robots en los almacenes de Amazon que mueven los productos. Cuando van a hacer un pedido, pues entonces buscan dónde está el producto y lo llevan a la zona pues, que lo van a empacar con otros productos que haya pedido el cliente, si no solamente pido uno. Aunque en esto podemos ver que esos robots se mueven a partir de unas ciertas líneas, tienen un movimiento establecido, no pueden hacer así, moverse por cualquier sitio, sino que ahí en las imágenes se ven en el piso unas ciertas líneas y esas son las líneas que los robots siguen y ya saben dónde están los objetos que quieren ir por ellos y a dónde tienen que llevarlos. Entonces solamente lo que hace es dar la orden de que vaya por ellos. Entonces él ya sabe el recorrido y lo trae. Entonces no parece tampoco como un comportamiento inteligente, pues porque simplemente está siguiendo una orden, ya un camino establecido y lo trae y va y vuelve y lo regresa. Otro que podríamos ver que podemos utilizar es el asistente de Google, decirle, cuéntame un chiste, pues así, y él le va a responder así con un chiste. Pero si repetimos eso una y otra vez, vemos que en algún momento nos va a devolver un chiste que ya no se había hecho antes. Entonces, al parecer, no tiene como capacidad de memoria y puede ser que funcione, que tenga unos chistes almacenados y lo único que hace es escoger uno aleatorio que está ahí guardados y los muestra. Está programado como para entender esa frase de cuéntame un chiste, dime un chiste. Ya después de uno escribirle eso o hablarle eso, él está programado para que devuelva unos chistes almacenados que tiene. No parece tampoco como si fuera un comportamiento que requiera mucha capacidad o un comportamiento inteligente. Entonces, pero simula en el hecho bueno, nos está entendiendo y nos está devolviendo algo. Pero si lo vemos más a fondo, que repetirle una y otra vez, si no tiene capacidad de memoria, vemos que no, simplemente es un programa ahí que devuelve un chiste a partir de esa frase que le damos. Y unos chistes ya pues establecidos. Bueno, entonces, pero entonces que aquí estamos viendo varias capacidades de las personas, de traer cosas, de entender el habla de otras, de buscar un video, por ejemplo, pues de entender a qué nos referimos. Y aún así no parecen muchas las capacidades como, esta máquina sí será inteligente. ¿Qué capacidad es la que nos da a nosotros? Bueno, en un momento, aquí está. Entonces estamos viendo ejemplos de robótica, que los robots se están moviendo, ejemplos de voz, que era, nos entendía el asistente de Google para chistes, y otros ejemplos de visión, que para imágenes, cámaras, reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes en general. Varias áreas en que funciona la inteligencia artificial, como anteriormente vimos algunos ejemplos. Pero bueno, entonces no parecían como comportamientos muy inteligentes vistos en el fondo. Entonces, hay una característica que nos hace como ver que sí es un comportamiento inteligente, que sería el aprendizaje automático o la capacidad que nosotros tenemos para aprender algo.
ese sí sería como una característica que nosotros digamos, no, pues eso sí es un comportamiento inteligente y eso es lo que se encarga el Machine Learning. Esa es una término que puede ser muy utilizado ahora, que Machine Learning es esto, que Machine Learning aquello, que una inteligencia artificial hizo eso. Entonces, es bueno entender estos algunos conceptos. Bueno, ya vimos el concepto de inteligencia artificial, que era simular comportamientos inteligentes. Ahora, Machine Learning está contenido en la inteligencia artificial, que lo que hace es simular el aprendizaje, o que dotan aquí, como dice la definición, dotan algunos sistemas de la capacidad de aprendizaje. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí vemos uno que eso fue hace unos años, del 2006, AlphaGo, una inteligencia artificial programada para aprender a jugar el juego de mesa Go. Y vemos que en esa imagen del 2016, del 8, ahí dice 8 al 15 de marzo de 2016, esa máquina lo pusieron a prueba con con el campeón mundial, varias veces campeón mundial en ese juego, Lee Sedol, ahí está el nombre también. El resultado de esas competencias eran 5 juegos, de los cuales 4 ganó la máquina y uno ganó el competidor. Bueno, es verdad que ya, no sé, dicen que ¿qué tiene de especial ese juego? O porque ya existen, o existen hace mucho tiempo, existían máquinas que juegan juegos de mesa, o la redundancia, como en el ajedrez, hay máquinas. La primera máquina que le ganó a un campeón del mundo fue en 1900, hace ya casi 30 años. Entonces, ¿qué tiene de especial esta vez, que es otra máquina? Entonces, la diferencia es que las máquinas eh, anteriores, como la que jugaban ajedrez, lo que hacían eran hacer varias jugadas, millones de jugadas en la mente, adelantarse muchos pasos y ver cuál sería la que lo deja mejor posicionado o cuál es la que le da la victoria. Entonces ahí simplemente aplican toda su capacidad de cómputo, jugando muchas veces, intentando predecir las jugadas, todas las posibles jugadas y ver cuál es la mejor opción. Resulta que esta vez ese AlphaGo, este programa AlphaGo, inteligencia artificial, se entrenó, fue viendo varios juegos de estos, cómo jugaban varias competencias y así fue aprendiendo a cómo jugar. Entonces ahí está la diferencia. La entrenaron para que aprendieran a cómo se jugaba y cuál sería la mejor opción. Mientras que las otras simplemente buscan todas las posibles soluciones y ver cuál es la que le da cuál es la que la lleva más fácil a la victoria. Entonces ahí, por eso fue tan especial este encuentro o esta máquina en ese tiempo, que ya fue una máquina con inteligencia artificial o la capacidad de aprender. No le programaron para que hicieran todos los movimientos y viera cuál es la mejor opción, sino que vio muchos juegos o aprendió varios juegos y así pues tuvo su proceso de entrenamiento viendo otros juegos y después competir con Liceo, que se ve pues, ahí en la imagen del campeón mundial. Igual tuvo 4 victorias de uno en la máquina. Este es un documental de Netflix, entonces creo que también es muy interesante, muestran todo el proceso de todas las partidas, hablan los creadores de la máquina cómo funciona y varias cosas más. Recomendado. Aquí en este GIF se ve, si queremos dotar a un robot, a un sistema así parecido a una persona que camine. Entonces vemos un algoritmo y ponemos el algoritmo a que haga pasos o haga movimientos aleatoriamente a partir de la parametrización de las piernas, los movimientos. Bueno, los pone a correr varias veces y se le da un puntaje que sería como la distancia que caminó. Entonces, aquí arriba se ve un número que serían las generaciones o las corridas de ese algoritmo que hizo. En principio el algoritmo es torpe, no sabe qué hacer, simplemente hace movimientos así. Después va aprendiendo esos movimientos, y como se ve en las que se ha corrido más veces el algoritmo, ya llega más a caminar más veces. Entonces ahí está como la capacidad de aprendizaje. Está aprendiendo a caminar ese algoritmo. Entonces ese es el machine learning, como la, la capacidad de aprender, que los programadores doten a sistemas informáticos con la capacidad de aprender. Ahí vemos 2 ejemplos.
de cómo funciona. Entonces, en el esquema que vimos anteriormente, en inteligencia artificial, el Machine Learning está contenido en la inteligencia artificial e intersecta todas las demás áreas. Porque pues, resolver un problema de visión pues, se puede, o de voz se puede aplicar inteligencia artificial sin necesidad de aplicar Machine Learning. Como de voz, como habíamos visto anteriormente en el ejemplo del chiste, ese asistente de Hugo, simplemente se identifica que para cuando uno le dice cuéntame un chiste, pues resuelva aleatoriamente, envía aleatoriamente algunos mensajes ya contenidos anteriormente. Esa sería una aplicación de Machine Learning, de inteligencia artificial, pero no de Machine Learning. Algo interesante sería pues que lo que estamos diciendo y él pueda construir chistes nuevos, no que nosotros le metamos unos chistes, sino que a partir de experiencias o de varios chistes más, él tenga la capacidad de darnos nuevos chistes. Sería como un ya, inteligencia artificial ya sería Machine Learning aplicado a voz. Entonces vemos ese esquema, cómo funciona, varias áreas donde se aplica, robótica, voz, visión, NLP, que es procesamiento de lenguaje natural, y todas estas tienen una parte de inteligencia artificial. Bueno, entonces, vimos la definición de inteligencia artificial y Machine Learning. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una programación tradicional y Machine Learning? ¿En qué se diferencian? Porque ahora, bueno, ahora no, sino hace muchos años fue que empezó como el boom de inteligencia artificial, de Machine Learning, y habla mucho de esos. Si la programación en verdad existe hace ya muchísimos años más. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona la programación tradicional versus a cómo funciona Machine Learning. Por ejemplo, si quisiéramos este problema de identificar un gato, este gato que se muestra en la imagen, la programación tradicional, o lo que hace un programador, es a partir de unas secuencias de códigos o una secuencia de pasos de un algoritmo, se sabe que el programador exactamente qué es lo que está haciendo el algoritmo, le dice, bueno, esa imagen pásela por esta, se cuento como árboles de decisión, pásela por esta condición, y si me da sí, es un gato, si me da que no, pues no es un gato, y hay varias condiciones más, entonces sería como la programación tradicional. Por ejemplo, bueno, tengo esta imagen, bueno, en la imagen se ven algunos bigotes, bueno, sí, probablemente sí es un gato, tiene algunas orejas así puntiagudas, sería un gato, y hay que darle como varias características que nosotros podamos extraer de que en esa imagen va a aparecer un gato. Bueno, si nosotros le decimos, bueno, un gato es un mamífero con 4 patas y no sé qué más podríamos hacer, con pelo, bueno. Entonces ahí, ¿cómo haríamos para identificar ese gato de ese perro que se está viendo ahí? Ese perro también es un mamífero, 4 patas, no sé, tiene unas orejas así más o menos la forma. Difícil. Bueno, entonces vamos a agregar otra condición. El programador de alguna manera le dice al algoritmo, bueno, entonces tiene todas las condiciones, pero además es un felino, tiene algunos bigotes. Bueno, aparece entonces yo creo que es un puma, una pantera, no sé, otro felino grande. Entonces, ya después de las condiciones, bueno, entonces, ¿cómo identificamos entonces ese gato a este otro mamífero grande? También tiene 4 patas, mamífero, eh, las orejas puntiagudas, bigotes, pues es difícil. Entonces es difícil como a partir de una programación tradicional, darle todas las características a una imagen para que ahí esté un gato y clasificarlo como gato, porque habría que hacer eso, colocar todas sus características y ver que pase todas para decir algo afirmativo. Digamos que vamos a extraer muchas características así, ya que podemos identificar estas dos, ahora viene esta tercera imagen, que a simple vista puede ser difícil de clasificar que esta primera imagen es diferente a esta última imagen. ¿Cómo podríamos decirlo? El color es muy similar, las orejas. Ya nosotros, como que una persona, a partir de ver muchos gatos y ver, identificar perros, puede identificar que la primera imagen es un gato y la última es un perro. ¿Pero por qué? ¿Por qué me dirían ustedes? La razón es como por la forma de la cara.
Nosotros ya a partir de ver uno extraemos como esa información, no es que los gatos tienen la cara un poco más metida aquí, los perros como más anchita por acá, bueno, entonces podemos decir que eso es un gato, pero ¿cómo extraemos nosotros esa información? ¿Cómo seríamos capaces de decirle a una computadora que esa característica? Está como difícil. Entonces el Machine Learning lo que hace, o cómo funcionaría, seríamos que darle muchísimos millones de imágenes de gatos, muchas imágenes de gatos, de cosas que son gatos y de cosas que no son gatos, como perros o otras cosas, ya etiquetadas, como bueno, en este millón de imágenes, aquí hay gatos, en este otro millón de imágenes, aquí hay perros, en este otro millón de imágenes hay otro animal. Entonces, la programación Machine Learning es dotar a que ese programa intente buscar las características de esas imágenes que las hacen gatos. Y las imágenes que las hacen perros y las imágenes están. Entonces ahí está como la diferencia. Programación tradicional, ya tenemos que escribir una a una las características o los pasos para identificar esa imagen. La programación como Machine Learning, inteligencia artificial, es bueno, demos herramientas, démosle imágenes, démosle algo con lo que pueda trabajar y que él aprenda a cómo poder identificar ese gato, ese perro, o ese león, esos animales. Pero se necesitan muchos datos para eso. Sería como la comparación entre las dos. En tradicional, sabemos bien qué está haciendo el algoritmo porque programamos paso por paso. Y en inteligencia artificial, pues le damos herramientas y que ellos aprendan. Entonces sería como una caja negra para nosotros. No tanto, pues, porque también hay una parte de programación, pero bueno, veremos más o menos cómo funciona ya. Hay diversos algoritmos de inteligencia artificial, muchísimos, pues, de clusterización, algoritmos evolutivos, random forest, bayesianos, regresión lineal, bueno, hay muchísimos y pues no bastaría una clase para mencionarlos todos o explicarlos todos. Me voy a centrar solamente en uno, como que el más famoso, el que fue el boom, el, el que se está trabajando más ahora, el que hace unos años pues dio mayores resultados, el que se utiliza mucho, que son las redes neuronales. Entonces, para las redes neuronales vamos a empezar por lo básico, que es la neurona, o lo que también se conoce como perceptrón. Es importante aclarar que la teoría de esto del neurón artificial, esto no es de hace 10, 20 años, ni 30 años, es como hace 70 años, en 1950 fue la primera definición, la primera vez se acuñó el término. Entonces, ¿por qué ahora o por qué hace 10 años fue que empezó a explorarse estas técnicas o a ser ya tan utilizado? Es porque antes no había la capacidad computacional que hay ahora. Las máquinas, los computadores de antes eran no eran tan buenos, eran muy lentos, pero eran también muy grandes, no tenían tanta capacidad como se tienen ahora, no había tanta capacidad de cómputo. Por eso ya ahora se están implementando estos programas, pero es de teorías ya hechas hace muchos años, hace 20, 30 años, y más como que la definición ya está de hace 60 o 70 años. Bueno, entonces, perceptrón o neurona artificial, ¿cómo funciona? Bueno, lo que hace es recibir algunos datos. Aquí muestran X1, X2 hasta Xn. Dentro de la neurona hay una multiplicación, una suma, sí, con unos pesos. Esos datos están conectados, debemos decirle conectados a una neurona con un peso en particular. Simplemente hace esta operación matemática ahí, un producto y una suma. Si ese producto y suma se hace mayor que algún número, aquí en este caso muestran que es 0, entonces la neurona, digamos, se activa o devuelve un 1. Y si es menor que un 0, pues devuelve un 0. Listo. Entonces la neurona, palabras más, palabras menos, también es una función. Simplemente es una función. Entran esos valores con esos pesos, la operación que está ahí, hace la operación que está ahí y devuelve un 1 o un 0. Una neurona por sí sola simplemente tiene la capacidad de decir eso, un 1 y un 0. No tiene mucha capacidad, sería como un bit. Así por sí solo no es muy útil, no serviría como para muchos problemas en específicos o para problemas más complejos. Por sí sola tiene la misma capacidad de cómputo que un bit, entonces no sería como muy útil. Ya viene como que sigue son las redes neuronales.
Cada uno de estos puntos, las azules muestran que son neuronas. Los naranjados son los valores de entrada y los verdes son los valores que están soltando la información de las capas de salidas. Bueno, entonces aquí ya mejora. Ya tenemos muchísimas más neuronas, pues se pueden hacer varias cosas más interesantes, así como cuando dicen que hay computadores de 32 bits, de 64 bits, que es un computador ya es más poderoso que otro, tiene más capacidad de almacenamiento, ¿vale? Tiene más capacidad de resolver otros problemas, de interpretar más cosas, entonces ahí ya mejoró. Entonces, vimos que una neurona pues no tiene mucha capacidad de cómputo, pero entonces muchas más sí. Por ejemplo, los que sepan un poco de programación, sabemos pues los enteros de 8 bits, de 64 bits, vemos que pues entre más bits se puedan usar, más enteros, números más grandes se pueden guardar, almacenar. Entonces, esa sería como una estructura muy general de una red neuronal. Utilizar todas esas conexiones de bits y a partir de ellos, los valores de entradas, queremos que los valores de entradas estén relacionados con los valores de salidas. Vamos a retornemos con la clasificación de imagen del gato. Los valores de entrada serían muchísimas imágenes de gatos. Los valores de salida pues sería la clasificación de gato y no gato, por así decirlo, o gato, perro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o cómo funciona esa red neuronal? Entrar una imagen a ese programa sería entrar bit por bit la imagen, descomponerla en bit. Nosotros, o el programador, hace que el algoritmo aprenda. ¿Cómo va a aprender? Esos pesos que vimos anteriormente en el perceptrón se van a actualizar. ¿Para qué? Para que la imagen que tenga un gato, su salida sea un gato. Entonces, pues, utilizamos algunos algoritmos de cálculo, de descenso por gradiente, de optimización, tal que esos pesos que están conectados con esas neuronas se acomoden de tal manera que cuando entre esta imagen del gato, esta neurona, a partir de todas las funciones, esas conexiones que hay allí, devuelvan ¿qué? Una señal que diga, eso es un gato. Si entra un perro, bueno, entonces vuelve y se conecte, entonces ese sería como el proceso de aprendizaje de esta neurona. No sabemos exactamente cuáles parámetros son los que sabemos, no programamos cómo son esos parámetros, pero programamos a la red para que aprenda, para que actualice esos parámetros de tal manera que ya todas las imágenes de gato, su salida diga que es un gato, todas las imágenes de perro, su salida diga que es un perro. Entonces ahí está como también un poco de diferencia. Pero obviamente se debe de hacer el programa para que ellos aprendan, para que vaya cambiando esos valores de alguna manera y que mejore su capacidad de predecir o decir que esas imágenes, si ahí se ve ahí es un gato o es un perro. Y existen pues obviamente muchos algoritmos para actualizar esos datos, como mencioné algunos, de descenso por gradiente. Se puede utilizar también combinaciones de otros algoritmos de predicción o de aprendizaje, como algoritmos evolutivos y otras cosas más, ¿cierto? Eso sería como funciona. Entonces ya hemos mencionado la inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, red neuronal, neurona, también un término conocido sería deep learning o aprendizaje profundo. Se refiere es cuando ya hay muchas capas más dentro de entrada, los datos, salida, el valor de salida que queremos que saque la red neuronal. Y dentro de ellas pues, hay capas más con muchísimas neuronas. Entonces es lo que significaría pues el deep learning. Bueno, es importante que esto siempre dicen que es como una inspiración a la red neuronal biológica, que se puede como una ilustración, algo así. Puede ser algo muy parecido, que es neuronas con conexiones a otras neuronas y así mandan muchas señales. Es como una inspiración, no es de confundir, como que trabaja así igual, no. Las red neuronal biológica es muchísimas veces más complicada, ahí se transfieren información de otras neuronas a partir de otros tipos, no una conexión simple, pues como la vemos a las demás, no, otras cosas químicas que se conectan, dopamina, que estoy aquí, pues es muchísimo más complicado.
No es que diga, bueno, yo entendí una red neuronal, entonces ya sé cómo es una red neuronal biológica. No, es como una inspiración y se intenta como dar el ejemplo de la red neuronal biológica, como para que se entienda más algo en el mundo físico, pues, pero no es exactamente igual. Bueno, entonces vemos, ¿qué se puede hacer con eso? Con ese montón de perceptrones o neuronas conectadas entre sí, a partir de unos pesos. Bueno, ¿qué capacidad, para qué me sirve eso? ¿Cómo se puede utilizar? Vamos a ver unos ejemplos en el campo de visión. Bueno, por ejemplo, Imaginet es una página que tiene muchísimas imágenes clasificadas, muchísimas imágenes, millones, 12 millones, yo no sé si hay muchísimas, ya ahora la van actualizando, entonces, quién sabe en este momento cuántas imágenes hay. Esta página tenía un concurso de, pues, crear algoritmos para que clasificara todas esas imágenes, ¿cierto? Entonces, en 2010 vemos cómo van participando, aquí en esta imagen vemos cómo van participando y en cuanto a acierto han tenido los algoritmos. Los azules se ve como la programación tradicional, cómo fue mejorando, empezando con un 20%, así los mejores llegaron como hasta 70%. En el 2011, pues así también fueron programando algoritmos tradicionales, ¿cierto? Bien, bien. Y así va mejorando, pues, los algoritmos tradicionales para clasificar imágenes. Eso muestra como el radio de precisión, el radio de acertamiento, de acertar. Te llegó el 2012. En 2012 ya se utilizaron algoritmos de aprendizaje profundo, Deep Learning. En 2012 mismo el algoritmo de aprendizaje profundo de una vez están más de un 80% y así fueron mejorando hasta que el 2015 pues ya el radio está por encima del 95, 96, 97%. Entonces vemos que ya la utilidad o una utilidad, un ejemplo de una utilidad así sería visión, clasificar imágenes. Simplemente al resolver ese problema ya tiene muchísimas aplicaciones que es identificar, como sería el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento facial, y eso se debe a unas redes neuronales que son como redes convolucionales, que es ese de identificar imágenes. Aquí es de tipo de redes, otra vez. La teoría de esas redes convolucionales no es de hace 10 años, como se destaca, aquí se ve cómo se utilizó, no, es de hace como 30 años más o menos antes del 2000. Pero entonces ya como tenemos más capacidad de cómputo, ya pudimos programar algo. Vemos cómo mejoró con respecto a la programación tradicional. Y el uso sería, pues, como anteriormente, pues, de intentar hacer esas redes neuronales y que aprendieran con otras técnicas más, pues, que son específicas de las redes neuronales convolucionales. Bueno, otros ejemplos de visión, que es reconocimiento de imágenes, podemos verlo con Amazon Go. Claro que Hace, es a partir de unas, quieren que no haya personal humano, digamos así, personal humano que atienda esa tienda, ese comercio, ese supermercado. Y se usa visión. Esa imagen de acá fue un prototipo del 2016, creo que la primera tienda ya se lanzó fue en el 2018, bueno, hace ya 3 años, aunque el prototipo está hace 5 años. Y lo que funciona, cuando si entran a esa tienda, sé que arriba de esa tienda hay muchos sensores y cámaras, todo el tiempo vigilándolos, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Uno tiene que tener pues una cuenta de Amazon, entra con su celular y con su cuenta de Amazon. Entonces, ¿qué es lo que hace? Las cámaras siempre lo están vigilando. Miran, bueno, entró, por ejemplo, se mueven como si fuera un puntico y están todos los productos como si fueran otros punticos para otras imágenes. Vemos, bueno, yo cogí ese cheesecake, como lo metí en la imagen, entonces se intersectaron esas dos imágenes, usted y la imagen del cheesecake, entonces ahí yo agarré un cheesecake, me lo anotan a la cuenta. Si me arrepiento, entonces, bueno, lo devuelvo y ahí lo quitan de la cuenta. Esa es la parte como interesante, pues eso, que puede uno tomar, arrepentirse y lo puede devolver. Y lo que pasa es que simplemente uno toma eso y sale la cuenta.
me acuerdo. Hay como entrevistas, gente que piensa como que se sentía robando porque no había nadie en la tienda que los veía, no pagaron, simplemente entran, cogen lo que quieren y salen. Pero después les llega la cuenta, pues les llega la factura a la cuenta de Amazon. Y ya eso fue hace 3 años la primera tienda, ya más o menos tienen como 30 tiendas abiertas de esas en Inglaterra, en Estados Unidos, bueno. Entonces, eso sería como una aplicación para visión de inteligencia artificial, reconocimiento de imagen. Otra área de aplicaciones en la medicina es en un grupo que está investigando, un grupo de X-Ray for All o rayos X para todos de Stanford, que lo que hace es aplicar inteligencia artificial o interpretación de imágenes para la radiografía pulmonar. Con solamente una imagen se podría ya diagnosticar problemas que en los pulmones, como pues varios problemas relacionados a que se puedan encontrar con una radiografía de pulmones o esta capa torácica. Entonces, pues se ahorraría mucho tiempo. Simplemente con esa imagen dije, bueno, probablemente tiene esta enfermedad, probablemente tiene neumonía, probablemente tiene esta otra. Solamente con una imagen se ahorrarían, pues, especialistas, otras cosas, o más tiempo poder diagnosticar a una enfermedad. Bueno, entonces vemos que son diversas aplicaciones. Una, tratando de sustituir unos cajeros, otras tratando de sustituir a unos exámenes médicos. Y bueno, también para esto es importante que para entrenar ese algoritmo de rayos X, también utilizar muchas imágenes de radiografías, pero ya con su clasificación de qué enfermedad padecía, ¿cierto? Se necesita toda esa información para poder entrenar ese algoritmo y esas clasificaciones, pues obviamente las tenían que dar médicos expertos. Entonces, aún así, pues se necesita como la intervención humana, porque los algoritmos aprendan. No solamente se puede hacer así de un momento a otro, sino no, se necesita tener ya las imágenes clasificadas. Bueno, inteligencia artificial, visión sería el campo de visión. Vamos a ver otros ejemplos en el campo de visión. En este campo, este fue el boom de hace muchos años, porque sí hay muchísimas aplicaciones de visión con la mejora de las cámaras, de seguridad, de las cámaras de tránsito, bueno, entonces hay muchísimas aplicaciones en visión. Vamos a otra que se llama un semáforo concientizador. Ese lo aplicó Honda en una provincia de Argentina, Campañas creo que fue. Bueno, lo que hace es identificar que una persona si tiene en una moto, tenga o no tenga el casco puesto. Hasta que él no se coloque el casco, como dice ahí, el semáforo no va a pasar a verde. Entonces vamos a una aplicación para hacer más segura o para aplicar un poco de inteligencia vial a los motociclistas. Otra, que este es muy hablado, que se habla de los carros autónomos. Un carro, pues carros que se conduzcan solos. Pero entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo ve un carro autónomo? Ellos miran así como se ve en la imagen. Tienen una cámara, también tienen muchísimos sensores y lo que ven, lo ven como así como por probabilidad. Bueno, lo que estoy viendo aquí probablemente es una camioneta, lo que se está viendo ahí probablemente es una persona, allá están los semáforos, dice 56% es un semáforo y ver qué porcentaje está prendido o apagado. Probablemente esto que está aquí al lado es un carro, aquí al lado un 30% es un bus y así es como ven, entre comillas, los carros autónomos. Para esos carros que creen que esos carros ya se van a ver en un futuro, en 1 o 2 años ya vamos a ver esto lleno de carros autónomos, van a estar funcionando, pues todavía no, todavía faltan muchas cosas más que trabajarles a esos, también desde la parte ética, pues porque manejar no solamente es acelerar y voltear, si están verdes, bueno, hay muchas complicaciones más que
que son difíciles de programar. Por ejemplo, si hay un semáforo en verde y hay un peatón para imprudente, pues entonces ahí se intentaría esquivar el peatón, pero entonces, ¿qué pasa si al intentar esquivarlo, pues voy a atropellar a otros peatones que están en las aceras? O al intentar esquivarlo, pues entonces de pronto se chocará el carro. Entonces ahí, ¿cómo decide el carro eh, a quién, a quién atropellar o a quién va a perjudicar, por así decirlo? Si el que pasó imprudentemente que no debía pasar, o el que está ahí quieto, o el dueño del carro. Bueno, entonces, por esas cosas, digamos, esta parte ética, podría ser difícil ya ver estos carros funcionando en unas ciudades. Se muestran muchos videos de esos carros en las autopistas de Europa, de creo que Telsa, muestras cosas. Bueno, ahí funcionan bien, porque esas autopistas son muy grandes y no habría que, y hay que seguir derecho y hay muy poquitos carros. Bueno, ahí digamos que funcionan bien esos carros, pero ¿qué pasa en una ciudad en una hora pico, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, el carro habría que frenar cada, avanzar 5 metros, pasan peatones por todas partes, motos, bicicletas? Bueno, ahí se ve un poco mucho más complicado tener la idea ya del carro autónomo. Entonces, eso todavía hay varios años para que podamos ver un carro autónomo 100% funcional en una ciudad. Bueno, esa sería como la parte de visión. Vemos que hay diversos diversas aplicaciones. Vemos la parte de robótica. Bueno, en el primero se ve un robot que está programado para seguir esa caja que tiene esas, digamos, un código QR. Esos códigos están ahí programados a que aprenda a seguirlo. Y una gente sígalo de alguna manera. Esa sería como una aplicación en inteligencia artificial o aprendizaje de máquina en robótica, ya en medios físicos. Entonces, muestran pues ya como el avance, pero entonces él en la parte de aprendizaje tuvo que más o menos probar todas las técnicas, todos los movimientos de los brazos, se puede haber caído muchas veces y ya a un punto ya aprendió a seguirla. Ya sabe que, bueno, si la caja se me está moviendo un poco a la derecha, entonces así que tengo que activar este sensor, activar más la pierna izquierda, bueno, y así aprendes a mover. Sería como una aplicación y hay varios más sistemas robóticos que se pueden ver de esta empresa Boston Dynamics que trabajan con esos robots. Otra aplicación sería para las prótesis fijas de los brazos, de los amputados, bueno, que hayan perdido alguna extremidad. ¿Cómo se podría utilizar? Entonces lo que hace es, digamos, ahí se mete la imagen en el brazo, se le colocan unos sensores que miden las actividades eléctricas que uno le mandan al brazo. ¿Cómo sería la parte de aprendizaje? ¿Cómo funcionaría? Le dicen a la persona, piense en que va a cerrar la mano. Piense que va a cerrar la mano, entonces manda los impulsos eléctricos a cerrar la mano, cerrar la mano. Entonces la máquina guarda esos impulsos que usted le envió del cerebro o lo que recibe el cerebro, como que eso significa cerrar la mano. Y así, piense en que va a abrir este dedo, piense en que va a abrir, mover un dedo, dos dedos, así por todos los dedos. Ese sería el proceso de aprendizaje. Entonces, se le dice a la máquina, bueno, estas siguientes señales es para mover el dedo gordo. Y entonces, le mandan muchas señales, estas señales para esto, y así es que va aprendiendo ese movimiento. Esas señales son para un momento en específico. Pero entonces después hay unos movimientos básicos, que ya mover un dedo, dos dedos, cerrar, abrir. ¿Qué pasa para otros movimientos que no están programados? Ahí es donde empieza la parte de aprendizaje. Quiero hacer un movimiento que no programé, algo así de este tipo. Ya con movimientos anteriores, la máquina y la experiencia pues, de los movimientos anteriores, vean qué es lo que está tratando de decirle la persona con las señales y hace el movimiento pues, requerido. El movimiento que necesitamos sería como también una aplicación en robótica de inteligencia artificial. Esos videos a veces no sé si han visto en internet,
algo como este tipo. Esto, espero que todos sepan que esto no, esto es falso. Estos videos, esto no ha pasado. No podamos pues que una inteligencia artificial digamos, se rebele contra las personas que lo crearon y haga todos los movimientos, no. Es que la hayan programado para que haga algo así, pero no haya aprendido hasta tal punto. Vemos en el anterior video, pues si es con la compañía Boston Dynamics, simplemente se ha entrenado a caminar, a seguir algo, hay unos robots que se han entrenado como a correr, que tienen forma como de perro, y así, como ese ha sido el avance, ya hasta este tipo de llegar a estas cosas, no. Creo que sepan que todos los videos son falsos. Bueno, redes generativas. Vimos visión, robótica. Bueno, hay unos tipos de redes ahí que se programaron, como las redes convolucionales. Después hay otros tipos de redes que se generan para hacer otras nuevas cosas. Hay este es un tipo donde se ponen a competir dos redes neuronales entre sí. Por ejemplo, una creada para generar imágenes y otra para identificar imágenes de personas. Se llama redes generativas antagónicas. Una trata de engañar a la otra red, trata de darle imágenes hasta que la otra red le diga, sí, eso es imagen que usted me acaba de enviar, es una persona. Entonces, a partir de ese esquema de competir dos redes neuronales entre ellas, se puede generar imágenes de personas como estas. Estas personas son generadas, esas imágenes son generadas a partir de redes neuronales. Esas personas no existen. Pueden entrar a esa página ahí donde dice This person doesn't exist. Es actualizado, ninguna de esas personas existe, sino que son generadas a partir de redes neuronales de este tipo, generativas antagónicas. Una simplemente hace combinaciones empiezan así. Una empieza a enviar bits, bueno, el cuadrito de la imagen, darle algunos valores a esos bits para que tengan un color. Y esta le va dando un puntaje de que, bueno, probablemente es una persona, probablemente no es una persona, sí. Y así estaba aprendiendo de esta otra red, hasta que esta ya no sepa identificar o identifique que esa sí es una persona. Entonces, si esta red de acá aprendió a generar caras de personas. Era otro tipo de evolución de estas redes neuronales o de aplicación de estas redes neuronales. Estas mismas redes o este mismo proceso de generar esta información a partir de dos redes tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, en esta página de Rosenbud AI o de inteligencia artificial AI, si queremos una persona que es diseñadora de ropas o haga ropa y quiera pues publicar en una página web, en algún catálogo, ¿cierto? Y necesite unos modelos en específicos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esa página? Le dicen, bueno, envíenme que le envíen la ropa, el catálogo, la ropa que quieren publicar y también que sea como específico en los modelos que quieren. Entonces le dicen, pues, de qué color, con textura, de qué forma quiere el pelo de los modelos. Entonces, utilizando artificial, pues generan lo que uno necesite o lo que uno quiera como sean los modelos. En esta imagen se ve pues las mismas prendas con diferentes tonos de piel, de blanco a más moreno. Y así, como en este de acá se ve, bueno, quiero que también sea un poco que la cara tenga rasgos asiáticos, sea latino, indio, bueno, así. Entonces en esta imagen del hombre se ve cómo cambia la cara del modelo, con barba, sin barba, y así lo van generando pues a partir de esas redes, de ese uso de las redes adversariales, o generar rostros de personas de una clasificación en específico. Pues ahí obviamente tienen que tener muchas
muchas imágenes clasificadas como, bueno, estos son asiáticos, latinoamericanos, por regiones, y así sucesivamente. Entonces vemos una interesante aplicación, por ejemplo, en el ámbito de esa de la publicidad, de generar así modelos para vestir una ropa de algunas personas. Bueno, también hay aplicaciones obviamente en el ámbito de voz. Ese es muy conocido. Por ejemplo, tenemos nuestros celulares, entonces los que tienen iPhone está Siri y Google, pues también Google Traductor o el asistente de Google, que podemos a partir de abrir nuestras aplicaciones. Hola, ok Google, hola Siri, eh, hágame esto, o envía, ya por favor llamar a mamá, por favor llamar a esto, o enviar un mensaje a esta persona que diga esto. Eso sería pues una aplicación obvia pues del reconocimiento de voz. Hay otras más interesantes que puede ser de Parkinson Voice Initiative. Esto es un grupo de investigación, es de Argentina, de la Universidad de Birmingham, un matemático aplicado que lo que busca es identificar o diagnosticar, mejor dicho, la enfermedad de Parkinson. Parkinson es una enfermedad pues, que sabemos que altera nuestro sistema nervioso, los movimientos de las personas, la capacidad de moverse, de pronto pues lo altera, lo vuelve más lento, pestañas, va degenerando el sistema nervioso y pues se pierde muchas capacidades. Entonces, si se pierden las capacidades, pues entonces también en la voz se podría notar esa pérdida de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que intentaba él? A partir de lo que intenta hacer a partir de una simple conversación con una persona, ya con eso, y diagnosticarle si va a sufrir o si está padeciendo, si tiene una enfermedad del Parkinson, ya que esta enfermedad es muy desconocida de sus causas y se necesitan muchos análisis para descartar otras enfermedades o para ver si en verdad sí es esta. Entonces, es un proceso muy costoso que solamente se podría hacer a partir de una conversación de 30 segundos o, bueno, menos. Entonces, ellos hasta hace unos meses, a principios de este año, estaban recibiendo así, como notas de voz de personas que tuvieran y no tuvieran esta enfermedad. Sería bueno, pues, mejor personas que tuvieran para aumentar la base de datos y así a partir de una conversación con una persona, ver si las ondas de la voz tienen como ese cambio que podría identificar esa enfermedad. Ya sería algo más avanzado, pues que tengan la investigación de él, de cómo podría funcionar. Una aplicación, pues vemos que será una muy buena aplicación, solamente a partir de eso, detectar esa enfermedad, se evitarían costosos y mucho tiempo pues, en exámenes para poder diagnosticarla antes, para que puedan hacer varios tratamientos, ya que si está muy avanzada, pues ya los tratamientos que hay, las terapias son sean menos efectivas. Bueno, otra aplicación, bueno, antes de hablar de esta aplicación, vamos a ver algunas cosas que pueden ser de ciencia ficción o no. Por ejemplo, aquí se ve en esta primera imagen de una película llamada Hair, del 2013, donde se muestra a esta persona, creo que si no me acuerdo muy bien, el nombre es Arthur, no me acuerdo muy bien, hace mucho años me vi esa película, donde lo que hace él siempre está hablando con un programa, con una inteligencia artificial. Va a estar hablando con él y siempre lo ven así en toda la película hablando con él, teniendo experiencias, todo el tiempo hablando con ella y se enamora de ella. Ella le pregunta cómo está, ella pues como si fuera una persona en un teléfono hablando con otra. En esta otra, ese es un capítulo de Black Mirror, pasa que es el joven que se ve ahí, muere en un accidente, entonces queda viuda la muchacha, también está embarazada, bueno, entonces ella con el duelo lo que hace es utilizar la inteligencia artificial, lo entrena con mensajes de él, lo entrena con notas de voz de él, con fotografías de él, para que simule ser él, ser esa persona. Y bueno, en ese capítulo muestran cosas más avanzadas, que aparte que lo clonan y crean un clon perfecto. Bueno, eso ya sí ya es ciencia ficción muy alta. Pero pensemos en eso, en que poder hablar con alguien o escribirnos con alguien que simula ser una persona.
¿cierto? Conoce de nosotros, nos pregunta cómo nos fue en el día, cómo te fue en esta reunión, o bueno, nos hablan así como si fuera otra persona. En esto hay algo, ya se está trabajando en cosas como esto, que es el procesamiento del lenguaje natural, el entender las, también lo que se está diciendo, lo que se está escribiendo, poder hablar con otras personas, y los que quieran practicar algo así o ver cómo funciona, o ver su aplicación, mejor dicho, sería, por ejemplo, entrar a Réplica AI. Esa es una inteligencia artificial, como lo anuncian, el compañero de inteligencia artificial que te importa, a quién le importas. Entonces, ahí, ¿qué es lo que puedes hacer? Ahí pues, abres una cuenta y puedes empezar a escribir y a chatear con esa máquina, con la inteligencia artificial, y a medida que hablas más con ella aprende más de uno. Entonces llegan los días y le pregunta, ¿cómo te fue en esto? Si se le mencionó algo sobre una reunión que tenía la siguiente semana. Entonces ya a medida que avanzan los niveles y creo, piensa más que usted, le va a preguntar, ¿cómo te fue en esto? Y así se siente como una persona que está siempre como a cuidado de uno. Bueno, yo lo practiqué unos días, me parece útil, una herramienta útil, por ejemplo, para los que quieran practicar un poco de inglés. Para eso fue que ese fin a utilizarlo, para ver cómo funcionaba y de ahí podemos practicar en inglés. Al principio no se ve muy inteligente, pues apenas estaba aprendiendo de nosotros, no hablar mucho, pero bueno, ya después entonces va mejorando. Hay una parte que es pagando, que se va a poder uno va a poder hablar con esa inteligencia artificial, que también se puede llamar como hacer llamadas por teléfono. Hasta ahí no sé, entonces no sé tampoco bien cómo suena ni cómo se siente el habla. Pero entonces la idea es que esto que antes era como ciencia ficción, el poder hablar o conversar con alguien, replicar de pronto a otras personas, ya lo están haciendo. Porque es muy interesante que esta aplicación fue creada, algo muy similar a lo que expliqué en lo del capítulo de Black Mirror, porque una parejita, en una pareja, como que el novio murió en un accidente de tráfico. Entonces la muchacha, pues, eran programadores y tenían muchos amigos programadores, decidieron crear una inteligencia artificial a partir de los correos del man que se murió, pues con todos los del grupo, y así, por así decirlo, pues crear una artificial que replicara ser esa persona. Y así nació esa iniciativa de réplica. Es muy interesante, pues pueden ver la historia buscando pues como los fundadores de esa página, de esa aplicación. Bueno, vemos ya las aplicaciones. Aquí en esta página de OpenAI, ahí se van a encontrar los proyectos o lo último sobre inteligencia artificial, los últimos algoritmos, las últimas creaciones, o puede ser lo más avanzado, pues busca que la inteligencia artificial sea open source, pues que sea para todo el mundo, que no tiene que ser pues secreta ni nada. Eh, pues sí, ahí hay varios algoritmos aplicados a varias cosas de inteligencia artificial, también entrenar. Hay videos de que entrenaron una inteligencia artificial para que jugara unos juegos online específicos y ver cómo funciona todo el proceso hasta que ellos aprenden a jugar tan bien que no hay ninguna persona pues que le ganen y varias cosas así por el estilo. Aplicado también a varias ramas de las que hemos visto, de voz, de visión. Bueno, la visión la verdad, eso ya es un poco antiguo, de hace 6 8 10 años. Ya ahora lo último es procesamiento de lenguaje natural, poder crear inteligencia artificial de que pueda entender lo que le escribimos, pueda generar códigos a partir de unas pequeñas frases que nosotros le demos y así. Y también pues se explican varias redes neuronales, tipos de redes neuronales más. Bueno, entonces después de lo que acabamos de ver, la pregunta sería, bueno, ¿inteligencia artificial es superior a un humano? Vemos que ellas son muy buenas para algunas tareas en específicos. Por ejemplo, ya no hay ninguna persona que le pueda ganar a la inteligencia artificial del ajedrez. O vemos el ejemplo de Go, que le ganó al campeón mundial, a un campeón mundial varias veces de ese juego.
Entonces, pues nos vaya a pensar, bueno, entonces ya son superiores a nosotros. Pues la respuesta es no. En principio, las inteligencias artificiales son muy buenas haciendo una cosa, las podemos programar para una cosa en específico y se vuelven muy, muy buenas hasta el punto de superarnos, pero hasta ahí. Hay una clasificación para las inteligencias artificiales que se conocen como simples y fuertes. Las simples son las que hacen una tarea, las fuertes las que pueden hacer más de una, como las personas. Nosotros somos, las personas somos más inteligencias artificiales fuertes, podemos hacer varias cantidades de cosas, pues más varias cosas, leer, identificar imágenes, bueno, conducir, bueno, tenemos muchos tipos de actividades. Hasta el momento, todas las inteligencias artificiales creadas solamente son buenas para una cosa, solamente son inteligencias simples. Todavía no se ha llegado a, a inteligencias artificiales fuertes. Entonces todavía no podemos decir que son superiores ni nada. De pronto llegar a este punto, o como ves en las películas, que en inteligencia artificial son robots y cosas así, que pueden hacer esto, aquello, varias actividades, pues no. Solamente en unas cosas en específico se vuelven muy buenas. Ya de ahí no. Entonces no estamos lejos de ver, por ejemplo, los Skynet de esos Terminator 3, han visto las películas. Todas esas cosas no, a no ser pues que programen una persona en específico, tenga que programar a una máquina que quiera destruir todo, pero pues, por sí sola no van a aprender esas cosas, sino lo que nosotros decíamos es que aprenden unas cosas en específicos y se vuelven buenas en eso, como en el ejemplo de los juegos de mesa, el ajedrez y esas cosas. Pero todavía hasta el momento no existe una inteligencia artificial fuerte capaz de hacer muchas tareas, o de aprender y hacer muchas tareas buenas. Bueno, entonces esto hasta aquí sería todo. Muchas gracias a los que van hasta acá, les dimos la charla. Vamos a ver si hay algunas preguntas para resolver. Por acá tenemos algunas preguntitas. ¿Cómo relacionamos los modelos biológicos con la inteligencia artificial? Hay una rama de la programación que se llama programación evolutiva. Entonces ahí está ese modelo biológico en la artificial. Ellos lo que buscan es a partir de la experiencia de la evolución o cómo funcionan algunos comportamientos. Hay unos de comportamiento de abejas, comportamiento de cardúmenes de peces, y analizan pues esos comportamientos y con eso crean varios modelos. Se llama así, se llama programación evolutiva. Y también hay una programación genética que a partir de la genética o a partir de lo que dijo Darwin, pues que la teoría de la evolución del que sobrevive el más fuerte, se crean varios modelos de esos. Entonces así es que se relaciona. Ahí existen varios algoritmos de inteligencia artificial que van aprendiendo conforme aumentan la corrida de esos algoritmos. Entonces sí hay una relación. Sobre ese mismo, digamos, campo, sobre la biología, ¿conoce aplicaciones de inteligencia artificial en sistemas biológicos? En sistemas biológicos. Pues es que aplicaciones en el sistema biológico sería, por ejemplo, el que vimos de la prótesis, que aprendía a partir del cerebro los movimientos de las manos, pues cómo poder controlar bien esa prótesis a partir del cómo encontraríamos una persona. Esa sería una aplicación en un sistema biológico que sería pues la persona, nosotros mismos. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de procesar datos en tiempo real con inteligencia artificial? Como por ejemplo, cuando tomamos datos climáticos con drones. Procesar datos, pues que es el hecho de procesar datos o almacenar datos, si me estoy entendiendo, eso ya sería como mejorar nuestras máquinas o nuestra manera de guardar la información, mejorar nuestros sensores, mejorar nuestras capacidades de crear esas computadoras o estos instrumentos de almacenamiento. Entonces ahí como que la inteligencia artificial no sé qué tanto contribuiría o no entiendo muy bien pues
mucho lo de la pregunta, porque pues la mejor forma de procesar, seguir mejorando nuestros datos, nuestra manera de tomar datos, nuestros sensores, y así pues simplemente pasar el dato al lugar donde lo queremos almacenar. Y ya para identificar esos datos, pues hay diversos algoritmos de análisis de datos. Ahora está muy en moda pues lo de Big Data, diversas plataformas que guardan los datos también de diversas formas en la nube y cosas así. Pues hay muchas plataformas que administran datos y tienen varias formas de almacenarlos. Pero ya la inteligencia artificial, no sé qué papel juega ahí, sino más que todo el papel técnico de mejorar nuestras redes, mejorar nuestros computadores, mejorar nuestras maneras de almacenar y las conexiones, por ejemplo, de conexiones de fibra de esto, se intenta cables que pasen información a la velocidad de la luz, y entonces así sería como mejorar la manera de procesar los datos y almacenar y trabajar con ellos. Por acá nos preguntan si tienes de pronto algún ejemplo de aplicación de inteligencia artificial en la industria aeroespacial. Aeroespacial. No he leído mucho al respecto, he visto algunos ejemplos, eh, pero pues entonces sería como el controlar drones, es muy conocido el hecho de, con la inteligencia artificial y los drones que tienen las cámaras, también aplicar la, el reconocimiento de imágenes. Entonces, si queremos que un dron identifique algo en específico o que busque o que siga una línea en específico, sería una aplicación aeroespacial, ver qué movimientos tengo que hacer para que ese dron siga un camino en específico. Y aeroespacial o no sé si es una aplicación que se vea visto en conflicto en el Medio Oriente, donde se veía que lanzaban cohetes de una ciudad a otra, entonces ellos utilizaron un sistema basado en inteligencia artificial para protegerse y destruir esos cohetes con un sistema así. Entonces hay varias aplicaciones de eso. Por acá hay una pregunta dicen, ¿puedo hacer con inteligencia artificial una máquina de movimiento perpetuo? Un incremento perpetuo, pues según la física eso es imposible. Lo que he leído, lo que he estudiado, pues esa idea de máquina de movimiento perpetuo, no. Eso sería como, eso es equivalente a generar energía de la nada, y eso no es posible según la física. Entonces, pues tampoco le nada al respecto, pues no creo que sea posible en nuestro sistema físico acá en la Tierra o crear una máquina de ese tipo. No creo que sea posible, por esa misma razón, porque viola una de las leyes de la física, que sería como crear energía de la nada. Entonces, no, eso, la pregunta, no sé, declaración a un físico. Bueno, Richard, yo creería que esas son las preguntas que nos han llegado. No nos han llegado más inquietudes, entonces solo queda agradecerte. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tu charla. A todos también muchísimas gracias por permanecer acá en este encuentro. Muchas gracias, Marisol, a todos, muchas gracias a todos los participantes, no, y pues con mucho gusto. Bueno, Hasta luego. entonces, bueno, por acá nos acabo de llegar, no sé si quieres responder, nos acabo de llegar acá otra preguntita. Dice, si se está actualizando la legislación de los países para enfrentar los altos riesgos que implica el desarrollo de la inteligencia artificial. Eso es algo muy contradictorio, es controversial, o bueno, implica muchas cosas, porque pues hay páginas como la que le acabo de mostrar que buscan que eso sea abierto a todo el mundo. Entonces, legalizar eso, pues, o hacer la legislación para eso, no sé, va a ser muy complicado, pues, porque buscan que eso sea para todo. Por ejemplo, pues, como el internet de las cosas o la conexión que tenemos a todo el mundo, pues, puede ser muy difícil, así que tampoco es que tengo mucha información al respecto. Un poco de lo que busco pues, es enterarme de los avances de esas aplicaciones, pero no escucho mucha información al respecto de los gobiernos o de los ciertos países que digan
que prohíben esto, prohíben aquello, que esta información de inteligencia artificial, dado que eso es conocimiento científico abierto al público, cualquiera puede encontrar esos artículos que hablan sobre inteligencia artificial o el desarrollo, porque son artículos científicos abiertos al público, es información generada de nuevo conocimiento, y entonces es como, no sé, la verdad no sé mucho el tema al respecto, que si se hace la legalización de uso o no de algunas herramientas de inteligencia artificial con otras, para algunas aplicaciones en esos países. Bueno, por acá algunos se animaron entonces a presentar otras preguntas, Richard. Tenemos acá una pregunta de Sofía. ¿Cómo puedo relacionar Big Data con inteligencia artificial para lecturas de datos y modelos predictivos? Bueno, es que Big Data, o sea, la definición o esa área lo que hace es trabajar con grandes volúmenes de datos inmensos. Entonces la relación con la Big Data y la inteligencia artificial es que una alimenta a la otra. La inteligencia artificial, aunque pues se conoce como inteligente, la idea es, si uno piensa, pues no es tan inteligente porque necesita mucha cantidad de datos para que pueda funcionar. Entonces la Big Data alimenta la inteligencia artificial, porque a partir de los datos es que creamos esos programas de inteligencia artificial que predicen, que clasifican objetos, se hacen predicciones y hacen clasificaciones. Entonces su relación es esa, pues se necesita Big Data, se necesita un manejo de los datos y se aplica a los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, para lecturas de datos, pues ahí en la página donde le envié también hay una inteligencia artificial que se llama GPT-3, que lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Esa inteligencia artificial está hecho para comprender las palabras y también predecir lo que podríamos nosotros querer escribir a partir de ese inicio de palabras. Entonces ahí en esa página pues también voy a encontrar más información al respecto. Como vemos, la relación entre Big Data e inteligencia artificial es muy estrecha, por decirlo, una alimenta a la otra. Y bueno, esa sería como la respuesta a la pregunta. Y ya para finalizar, Richard, por acá nos preguntan si de pronto has identificado algunos trabajos, algunas labores que a corto plazo sean reemplazados por la inteligencia artificial. Bueno, esa pregunta es muy interesante. Pues vimos un ejemplo de que se puedan reemplazar los cajeros o las personas que atiendan los comercios, las tiendas, ¿cómo se llama? Los supermercados, entonces que podrían reemplazar. Obviamente eso no es barato, todos esos equipos y esas cámaras, todo eso vale mucho, pues también no es barato formar una tienda así. ¿Y qué trabajos se podrían reemplazar? Difícil responder, muchísimos trabajos. Primero los trabajos que piensen que son, ¿cómo se dice? Son monótonos o que se hagan, digamos, lo mismo, que sean mecánicos. Como vimos que en las revoluciones industriales que hubo, trabajos como ese tipo fueron fueron reemplazados por máquinas de las empresas. Personas que empacaban cosas, personas que cortaban cosas, bueno, trabajos así, que solamente vimos que esas máquinas que hacen unos movimientos en específicos se pueden reemplazar. Ahora, ya que estamos trabajando con Machine Learning, capacidad de aprender, entonces la capacidad de trabajos que se puedan reemplazar pues ya aumenta mucho más. Ponemos máquinas de que puedan aprender a hacer otras cosas. Vemos que hay aplicaciones de algoritmos de máquinas que hacen training o pues que invierten en la bolsa, si no les dan capital, les dicen, bueno, inviértame esto y ellas hacen los suyos. Hay otras máquinas que pueden servir como, también se están aplicando como para que chateen o analicen los datos de una persona y ver si tiene algún problema psicológico, si tiene algún problema de depresión. Se podrían reemplazar de pronto algunos trabajos como ese psicólogo, pues no creo, pero pues de que se puedan a corto o largo plazo. A corto plazo todavía no sé muy bien, pero a muy largo plazo se pueden reemplazar en muchos trabajos. Entonces eso es bueno
es mejor saber un poco más de eso, o enterarse, estar, digamos, con el enemigo, por así llamarlo, pues es mejor saber de eso a después entender que, o posiblemente conseguir un trabajo, una profesión que pueda ser reemplazada por inteligencias artificiales. Muy bien, Richard. Entonces creería que ahora sí hemos abordado las preguntas de este encuentro. Muchas gracias de nuevo entonces por haber participado en Hombre, con mucho gusto, Marisol, muchas gracias a usted por darme este espacio, y muchas gracias a todos los que participaron en él. Muchas gracias a todos y feliz tarde.